La industria cinematográfica de Corea, específicamente de Corea del Sur, es una que ha evolucionado mucho a lo largo del siglo XXI y ha producido varias de las mejores películas en años recientes, desde películas románticas hasta películas de terror, o incluso tráilers psicológicos y películas de guerra. Se puede encontrar algo para todos dentro del cine coreano. Hola amantes del cine, sean bienvenidos a Cine en Casa. Hoy te traemos las 10 mejores películas coreanas que se han hecho en el siglo XXI. ¡Comencemos! Parásitos, del director Bong Joon-ho, 2019. Parásitos sorprendió al mundo desde su estreno en el Festival de Cannes. A simple vista, la película sigue a una familia de clase baja que busca engañar a la adinerada familia Park, de forma que todos puedan trabajar para ellos y disfrutar de los excelentes salarios que les ofrecen. Sin embargo, a mitad de la historia, el director Bong Joon-ho incluye un giro de la trama que es imposible de predecir, si es tu primera vez viéndola, y este cambiará tanto el tono de la película como el tema principal del que trata. Parásitos es un gran ejemplo de la genialidad de los cineastas surcoreanos, quienes suelen contar este tipo de historias impactantes que al mismo tiempo son críticas sociales y que harán que no puedas dejar de pensar en sus obras después de verlas. 5 días para vengarse, del director Park Chan-wook, 2003. Esta película es mejor conocida por ser una de las favoritas del cineasta estadounidense Quentin Tarantino. De hecho, Tarantino fue quien presionó al jurado del Festival de Cannes para que le otorgaran el gran premio del jurado. 5 días para vengarse cuenta la historia de Ho Dae-soo, interpretado por Choi Min-sik, un hombre que se embarca en una misión para vengarse de aquellos que lo forzaron a pasar 15 años apresado en un pequeño cuarto aparentemente sin razón alguna. La película forma parte de la aclamada trilogía de la venganza, y es la más recordada entre las tres por sus increíbles y violentas secuencias de acción, pero también por una revelación que se da casi al final de la historia y que impacta a todos aquellos que la ven. Poesía, del director Lee Chang-dong, 2010. Esta película sigue a Mi-ha, interpretada por Jung Yeon-hee, una mujer de 66 años que siempre se esfuerza por disfrutar su vida incluso cuando se ve forzada a criar a su problemático nieto adolescente. Mi-ha desarrolla un gran amor por la poesía, pero su sueño de escribir un poema se complica cuando comienza a experimentar síntomas de Alzheimer. Poesía es una historia que muestra lo difícil que puede ser encontrar la belleza en la vida diaria, sobre todo cuando parece que lo único que la vida te da son problemas y el dolor que viene con ellos, pero también muestra que siempre valdrá la pena intentarlo. Como lo dice su nombre, esta es una de las películas más poéticas y conmovedoras que podrás encontrar. A Taxi Driver, director Jang Hoon, 2017. Esta película está basada en la historia real de un taxista de Seúl que de forma accidental se involucra en los eventos del movimiento democrático de Hwang-yu, una insurrección contra la dictadura surcoreana que resultó en las muertes de entre 1000 y 2000 ciudadanos. Esta es una excelente película que muestra un evento sumamente importante dentro de la historia de Corea del Sur, y las brillantes actuaciones tanto de Song Kang-ho en el papel protagónico como de Thomas Kretschmann como un periodista alemán que hace que sea verdaderamente entretenida. El extraño, director Na Hong-jin, 2016. El extraño comienza como un tráiler de suspenso, pero rápidamente se convierte en una de las películas de terror más escalofriantes que se han hecho. La trama sigue a un policía que debe investigar una serie de asesinatos en un pequeño pueblo de Corea del Sur, así como una misteriosa enfermedad que parece plagar a su población y que está afectando a su propia hija. La película hace un excelente trabajo en generar tensión dentro de sus espectadores, sobre todo gracias al hecho de que se van descubriendo piezas clave de información que las propias audiencias deben descifrar al mismo tiempo que su protagonista. El extraño se asegura de que estés al borde del asiento durante toda la película. Yo vi al diablo, director Kim Ji-won, 2010. Esta película es tan reverenciada al igual como lo es incontroversial, ya que es posiblemente una de las obras cinematográficas más violentas que se han hecho. Sin embargo, toda la violencia que se muestra en pantalla tiene un propósito, y aunque puede llegar a ser difícil de ver, es una experiencia que vale la pena.
Yo vi al diablo sigue la historia de So Hyun, un detective policíaco que busca vengarse de un psicótico asesino serial que es responsable de la muerte de su prometida. Esta es una película que muestra lo que los seres humanos pueden llegar a hacer cuando lastiman a uno de sus seres queridos, pero al mismo tiempo se asegura de dejar claro que la venganza raramente nos ayudará a sanar nuestras heridas. Al contrario, nos puede dejar en un peor estado e incluso arruinar nuestras vidas. Si te está gustando el video, no olvides suscribirte, dejar tu like y darle a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Hierro 3, director Kim Ki-duk, 2004. Hierro 3 cuenta la historia de Tae-suk, interpretado por Jae-hee, un indigente que se dedica a manejar en su motocicleta buscando casas vacías en donde pueda vivir durante un tiempo, antes de que sus dueños vuelvan. Su peculiar vida parece funcionar bastante bien, hasta que es descubierto en una de las casas por la esposa de un hombre sumamente abusivo, quien decide abandonarlo e irse con él. Esta obra del director Kim Ki-duk es una hermosa película romántica, pero también es una que explora las relaciones humanas de forma fascinante, así como la necesidad de que todos tenemos de pertenecer a algún lugar. La Hermandad de la Guerra, director Kang Ye-gyu, 2004. Sería casi imposible enlistar todas las películas bélicas que se han hecho a lo largo de la historia, pero muy pocas se han concentrado en el conflicto de la Guerra de Corea. La Hermandad de la Guerra cuenta la historia de dos hermanos que se ven forzados a pelear por la independencia de su país y arriesgar sus vidas en el intento. El director Kang Ye-gyu decidió concentrarse en la relación entre los hermanos para mostrar los horrores de la guerra, en especial por cómo muestra todo lo que el hermano mayor debe hacer para asegurarse que su hermano pequeño regrese a casa con vida. La película incluye varias de las mejores escenas de guerra que se han visto en la pantalla grande, e incluso llegan a ser tan realistas que parece que las extrajeron de un documental, lo cual hace que la historia sea aún más impactante. Estación Zombie, director Jeon Sang-ho, 2016. Las historias sobre zombies han sido muy populares dentro del género del cine de terror desde el estreno de La Noche de los Muertos Vivientes en 1968. Muchas veces las películas que tienen esta temática suelen ser repetitivas y poco originales. Sin embargo, este no es el caso con Estación Zombie. La película sigue a un grupo de personas que están en un tren dirigiéndose a la ciudad surcoreana de Busan cuando un misterioso virus comienza a esparcirse entre la población, convirtiendo en zombies violentos a cualquiera que lo contrae. Estación Zombie es indudablemente una película muy entretenida llena de escenas de acción sorprendentes, pero lo que la diferencia de otras historias similares es la forma en la que busca mostrar la importancia de la compasión humana, ya que es lo único que realmente puede salvar al mundo. Las estaciones de la vida, director Kim Ki-duk, 2003. Las estaciones de la vida cuenta la historia de un monje que vive en un pequeño monasterio en medio de un lago, y de cómo educa a un niño pequeño que se ha convertido en su aprendiz. La película sigue al niño a lo largo de su vida, y es fascinante ver cómo el director Kim Ki-duk muestra aquellas experiencias que marcan cada etapa de la existencia humana. Podemos ver cómo el niño aprende sobre el amor, la corrupción, la bondad y la redención gracias a todas las enseñanzas de su mentor, y la película captura de forma brillante cómo nuestras vidas pueden cambiar de un momento a otro, así como la importancia de tomarnos el tiempo de apreciar todo lo que tenemos y lo que experimentamos. Gracias por unirte a nosotros en Cine en Casa. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. Nos vemos en la próxima.